TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua. Estimados televidentes, sean todos bienvenidos a Nuestra Lengua. Este es un programa producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y transmitido en Televisión Educativa Nacional Canal 10. Los propósitos fundamentales de este programa educativo son dos. En primer lugar, promover el uso adecuado y correcto del idioma español y en segundo lugar, facilitar estrategias metodológicas que permitan potenciar las habilidades comunicativas como leer, escribir, hablar y escuchar. Les saluda Éter Núñez y a continuación presentaré el segmento Taller de la Palabra. En continuación, un poco con los temas tratados en segmentos anteriores, hoy nuevamente traigo un tema interesante relacionado con la producción de textos escritos. Específicamente, voy a dar algunas estrategias para lograr la coherencia y la cohesión de los textos escritos. Así que invito a los estudiantes universitarios principalmente, a los estudiantes de último de bachillerato y en general a la población nacional, para que esté atento a este tema porque la producción de textos escritos, en general, la habilidad para escribir es un reto grande para el sistema educativo nacional, ya que escribir, en el proceso de la escritura convergen varios constructos o habilidades muy relacionadas con distintas áreas cognitivas o con distintas capacidades. Por ejemplo, cuando escribimos un texto, si lo hacemos a mano, tenemos que tener habilidad psicomotora, es decir, habilidad para poder concordar lo que pensamos más lo que estamos plasmando con nuestra mano. Asimismo, tenemos que tener habilidades en ortografía, por ejemplo, que tiene que ver con las reglas adecuadas para utilizar los signos gráficos. También tenemos que tener un vocabulario amplio, tener conciencia de la coherencia y la cohesión del texto y en general otras habilidades que son importantes a la hora de producir el texto. Todo esto se tiene que coordinar de manera casi perfecta para lograr textos que sean coherentes y cohesionados y que por tanto sean entendidos por todos los receptores a los cuales están dirigidos. Entonces, hoy voy a dar algunas estrategias para lograr coherencia y cohesión en los textos que producimos. Esto significa que nuestros textos no parezcan una serie de enunciados aislados, sino una serie de enunciados que guarden relación, secuencia y lógica entre sí. Solo de esta manera podemos producir textos que sean comprensibles para cualquiera de nuestros destinatarios. Y bueno, para adelantarles ya la primera estrategia que les recomiendo y que a continuación aparecerá en pantalla, es la relacionada con el uso apropiado de las anáforas. Esta es una palabra complicada y lo voy a explicar para que ustedes lo puedan comprender. Una anáfora es utilizar una palabra, generalmente un pronombre, él, tú, nosotros, estos, estas, ellos, ellas, en lugar de un sustantivo o nombre. ¿Qué evita esto? Evita una repetición en el texto. Textos con repeticiones como los pandas, los pandas, los pandas. Y en un párrafo de 5 líneas que los pandas se repita 5 veces, no logra que el receptor o lector comprenda el texto. Para ejemplo, voy a leer este texto que está en pantalla. Los pandas se declararon fuera de peligro de extinción en septiembre de 2016, después de que su población estimada alcanzó los 1.864 especímenes, sin contar a los cachorros. Eso que está resaltado en negrita es mi anáfora. Y si ustedes notan, eso hace referencia a los pandas que está al inicio del párrafo. Esto evita que yo vuelva a utilizar la palabra los pandas y por tanto evita repeticiones en el texto. Voy a continuar leyendo. Eso fue un aumento del mínimo de casi 1.200 en los años 80. Vean ustedes que eso sustituye la frase 1.864 especímenes.
en lugar de el autor, en este caso, escribir otra vez 1864, utilizó eso para referirse a la cantidad. Eso evita que en el texto haya repeticiones innecesarias. Vean ustedes qué interesante. La segunda estrategia que voy a recomendar y que también aparecerá en pantalla es la que tiene que ver con el uso de sinónimos. Si usted no, por alguna razón, quiere evitar el uso de un pronombre, digamos que en el primer caso utilizó 1864, en el segundo caso utilizó eso, un pronombre para sustituir 1864, en el tercer caso usted puede utilizar un sinónimo. Un sinónimo es una palabra que tiene un significado igual o parecido a otra. Y en el caso de producción de textos hay dos tipos de aplicaciones de sinónimos que usted puede utilizar. La primera es sinónimos directos y la segunda es sinónimos referenciales. ¿Qué es un sinónimo directo? Es un sinónimo que independientemente del contexto, una palabra tiene un significado igual o parecido a la otra, ¿sí? Por ejemplo, hay una serie de sinónimos, oscuridad o noche, por ejemplo, pueden tener significados parecidos, pero dependiendo del contexto pueden tener otras connotaciones. Cuando, dependiendo del contexto, tiene otros significados, estamos hablando de sinónimos referenciales. Vamos a mostrar la pantalla 2 para observar el segundo ejemplo nuevamente y voy a leer el texto y voy a resaltar el sinónimo referencial. Veamos, los pandas se declararon fuera de peligro de extinción en septiembre de 2016 después de que su población estimada alcanzó los 1864 especímenes sin contar a los cachorros. Eso fue un aumento del mínimo de casi 1.200 en los años 80. Observe usted que especímenes hace referencia a pandas. El autor, para evitar usar otra vez los 1864 pandas, decidió utilizar especímenes. Pero ojo, no siempre especímenes va a significar pandas. En este caso, especímenes es un sinónimo referencial, porque usted ocupa entender el contexto para saber que especímenes hace referencia a pandas. Pero en otro ejemplo, automóvil y carro, por ejemplo, son sinónimos directos, porque independientemente del contexto, estas dos palabras tienen significados iguales o parecidos. Por tanto, usted puede usar un sinónimo directo o un sinónimo de contexto o de referencia para evitar repeticiones en el texto. Vamos a observar en pantalla la tercera estrategia que les recomiendo el día de hoy. Y la tercera es emplear hiperónimos o hipónimos. Un hiperónimo es una palabra que abarca el significado de otras. Por ejemplo, animal, dentro de animal, que es un hiperónimo, hay relaciones semánticas de palabras como perro, gato, conejo, ardilla y pandas. Y viceversa, panda es un hipónimo, es una palabra que puede pertenecer, se puede enmarcar en una palabra más amplia por su relación semántica con animal. Una analogía también es con flores. Margarita, girasol, son hipónimos del hiperónimo flores. Particularmente en este caso, quiero resaltar las palabras que están en negrillas y tenemos pandas gigantes y animal. Panda gigante en este caso es un hipónimo de el hiperónimo animal. El autor pudo utilizar pandas gigantes en el primer caso, como se observa, y pandas gigantes en el segundo caso. Pero esa repetición no logra que los textos sean coherentes o cohesionados. Entonces, vean ustedes que otra opción para evitar repeticiones es utilizar hiperónimos o hipónimos. A continuación, el cuarto paso, la cuarta estrategia que usted puede emplear para lograr un buen texto. Con mucho cuidado, miren el énfasis que hago. Usted puede cohesionar el texto a través de repeticiones léxicas. Ojo, si bien es cierto, expliqué anteriormente que debemos evitar las repeticiones con anáforas o uso de pronombres, con sinónimos o con hiperónimos o hipónimos,
Usted puede hacer repeticiones si quiere enfatizar en algo puntual en el texto. Veamos este caso. Hay 3 en negrillas, está panda resaltado. Voy a leerlo para que observemos. El artículo también pide la instalación de líneas rojas ecológicas que separen físicamente el medio ambiente de pandas del panda de las zonas de desarrollo humano, además de la expansión de las zonas reservadas para pandas y la restricción del turismo en parques nacionales donde existan pandas. Vean ustedes que el autor, con mucho tacto, midiendo las palabras, usó repeticiones que logran una buena cohesión en el texto. Vamos a ver el penúltimo caso, el quinto, la quinta estrategia para que usted logre cohesión. Suprimir palabras en el texto. Si en el anterior le recomiendo que para resaltar use repeticiones, en esta le recomiendo que suprima, una palabra para evitar repeticiones. Por ejemplo, los perros, por lo general, no parecen entender los espejos que usamos los humanos. A veces los ignoran. A menudo ladran como si el perro que ven en el espejo fuera un extraño. Vea usted que esta vez en el segundo enunciado, a veces los ignoran. Omitimos los perros, a veces los ignoran. Para evitar una repetición, suprimimos una palabra. Finalmente, la recomendación para lograr también coherencia y cohesión es utilizar conectores. En pantalla voy a mostrar una lista que usted puede buscar en cualquier sitio de internet confiable, pero en este caso lo presento las que sugiere Daniel Cassani en su libro La cocina de la escritura. Él muestra que hay conectores de aclaración, de adición, cambio de perspectiva, causa. Usted puede usar, por ejemplo, además, dado que, igualmente, asimismo, al mismo tiempo, entre otros, para lograr la cohesión y la coherencia en los textos que usted escribe. Espero que estos consejos prácticos les sean útiles al momento de redactar cualquier tipo de textos. Y no me quiero despedir sin antes invitarlos a participar al 4º Congreso de Profesores de Español que dirige el Departamento de Letras y Lenguas en esta Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Este año el 4º Congreso lleva por título La enseñanza de la lengua y la literatura hoy, innovación y tecnología. Tendremos para ustedes foros, conferencias, talleres, conversatorios, paneles y mucho más para su formación y actualización docente. Los invito a todos los profesores del país de distintos niveles de educación, prebásica, básica, media o superior, porque habrán temas interesantes relacionados con la escritura, por ejemplo, con la lectura, con la lectoescritura inicial y cualquier otro tema interesante para su actualización. Cualquier información, por favor, escriba a la página, escriba el correo electrónico congresodeespañol@upnfm.edu.hn o para más información también acceda al sitio web de la universidad www.upnfm.edu.hn e inscríbase siguiendo las recomendaciones o los pasos que les faciliten. Les saludó Éter Núñez. Esto fue el segmento Taller de la Palabra. Los invito a que sigan en sintonía de Canal 10 y también de su programa Nuestra Lengua. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por estar con nosotros una vez más en este segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Hemos venido compartiendo con ustedes sobre las actividades que se han realizado en el marco
de todo lo que implica el proceso de acreditarse internacionalmente. Y estas actividades se han venido desarrollando a través de las diferentes comisiones que se han organizado a lo interno de nuestra universidad. Queremos destacar que en estas comisiones están integrados diferentes actores de la comunidad universitaria, pero lo más importante, han estado integradas por estudiantes de nuestra universidad de las diferentes carreras. Este día tenemos a uno de los estudiantes que ha integrado la Comisión de Relaciones Internacionales, Edwin Rivera. Edwin, gracias, es un placer estar con usted en este día. Muchísimas gracias por la invitación y también muchísimas gracias a la Comisión de Relaciones Internacionales por tomarnos en cuenta. Cuéntenos, Edwin, ¿solo usted participa en esta comisión como estudiante? Somos más estudiantes que formamos parte de la comisión, que hemos estado trabajando en este proceso y muy contentos también con los resultados que estamos obteniendo. ¿Cuáles son las actividades que han realizado ustedes? Bien, comenzamos con la pesquisa de información, luego redactamos las preguntas, siempre acompañado de investigadores y docentes que nos estuvieron apoyando, y pues aplicamos los instrumentos y fue un éxito, la verdad. Estuvimos en diferentes sedes, como ser la sede del campus central de Tegucigalpa, San Pedro Sula, Santa Rosa de Copán, la verdad que fue un éxito. ¿Cómo considera usted como estudiante, Edwin, la participación, el integrar a estudiantes en todo este proceso de acreditación? Pues me parece muy bien que la universidad nos haya tomado en cuenta, en especial las comisiones, porque estamos empapados y podemos informar a nuestros compañeros de lo que está sucediendo, porque muchas veces no tenemos mucha información, pero nosotros estamos haciendo ese granito de arena, estamos regalando a nuestros compañeros para que puedan informarse de esto. ¿Cuál es el mensaje que usted podría darle a sus compañeros en el marco siempre de este proceso de acreditación? Porque sabemos que en este proceso uno de los principales beneficiarios son ustedes los estudiantes. ¿Cuál sería el mensaje que usted les daría? El mensaje, pues, que nos informemos más, que busquemos más información, porque este es un proceso donde necesitamos todos colaborar, no solo los docentes, los investigadores, sino que también los estudiantes formamos parte. También están las personas encargadas hasta de los recursos de la universidad, es decir, personas que hacen todo esto. Entonces es necesario que todos estemos en el ambiente. ¿Mucho aprendizaje, Edwin? Demasiado. Hemos aprendido tantas cosas de este proceso de internacionalización, por ejemplo, de la universidad, de la acreditación. Pues la verdad, contento bastante con lo que hemos hecho. Bueno, su cara lo dice todo, muy satisfecho con este trabajo. Lo felicito, Edwin, y gracias por estar también participando tan activamente en este proceso de acreditación. Vamos a celebrar al final que logremos esta meta. Esperamos en noviembre poder decir somos acreditados y pues con orgullo decir somos UPN. Gracias. Gracias a todos ustedes, amigos, amigas, por acompañarnos. Les esperamos a la próxima en el segmento Acreditación y Calidad Sostenida. Hola amigos, una vez más, bienvenidos al segmento lingüístico Novedades del Español, del programa Nuestra Lengua, producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por su canal, Televisión Educativa Nacional, Canal 10. En esta ocasión hablaremos de las palabras equinoccio y primavera, ya que el 20 y 21 de marzo de cada año da inicio el equinoccio de primavera en el hemisferio norte. Les saluda Iliana Marisa González. El diccionario de la lengua española denomina la palabra equinoccio como la época en que, por hallarse el sol sobre el ecuador, la duración del día y la noche es la misma en toda la tierra. Seguidamente, datos etimológicos, históricos y semánticos de la palabra equinoccio. El diccionario de la lengua española nos informa que el origen de la palabra equinoccio procede del latín aequinoctium, el cual proviene de dos palabras latinas. Número 1, el adjetivo aequus, que significa igual, el mismo que encontramos en equilátero, es decir, de lados iguales, y en equidistante, o sea, situado a igual distancia. Y número 2, noctis, o sea, noche,
cuyo significado es el día en que la noche es de igual duración que el día. La voz latina se originó en el griego nux, noctos, noche, tinieblas, que proviene de la raíz indoeuropea nect. De acuerdo con Etimología, el origen de las palabras, de Ricardo Soca, desde la más remota antigüedad, el hombre percibió que la duración de los días y de las noches variaba en forma regular a lo largo del año, así como la temperatura ambiente, y que estas variaciones coincidían con el lugar de la salida del sol, que se alejaba del punto cardinal este hacia el norte y el sur alternativamente. Sin tener la menor idea del sistema solar como conjunto de planetas que giran alrededor del Sol, pueblos como Babilonia o el Egipto de los faraones verificaron que el comienzo de la primavera y del otoño ocurría cuando el astro se encontraba sobre la línea del ecuador, en el centro de su trayectoria anual hacia el norte y el sur, y los latinos llamaron aequinoctium a los días en que eso ocurría. En Miguel de Cervantes, Historia de Don Quijote de la Mancha, tomo 2, capítulo 29, encontramos: haz, Sancho, la averiguación que te he dicho, y no te cures de otra, que tú no sabes qué cosas sean coluros, líneas, paralelos, zodíacos, clíticas, polos, solsticios, equinoccios, planetas, signos, puntos, medidas, de que se compone la esfera celeste y terrestre. Se tiene registro de que en Mesopotamia ya se realizaban observaciones y teorías acerca de la precisión de los equinoccios. En la cultura inca, esta alineación del sol significaba un favor para fecundar la tierra y procurar bienestar para sus habitantes. Para esto, los sacerdotes, líderes del ejército y el emperador brindaban por el sol junto al pueblo. Para los celtas, estas fechas eran referentes a fiestas en honor al sol y el principio masculino. Se dice que se encendían grandes antorchas en las colinas, que según la tradición, entre más resistía el fuego, más agradecida sería la tierra y así el campo. En la antigua Grecia, en estas fechas se veneraba a Dionisio, dios de la fertilidad y el vino, y Apolo. Dentro de algunas culturas germánicas se le rendía culto a Ostara o Eostre, diosa de la primavera. Esta celebración dio paso a lo que hoy se conoce como Pascua en inglés. Estos días representan la primera siembra del año, el renacimiento interior y la fertilidad, lo cual fue simbolizado con un huevo, que el regalarlo representa ofrecer un año pleno. Chichén Itzá es uno de los sitios mundiales más conocidos para celebrar el equinoccio por el gran conocimiento astronómico y matemático que rodea a la cultura maya. Dentro de esta ciudad sagrada se encuentra el castillo de Kukulcán, en donde cada 21 de marzo se puede apreciar el descenso de Kukulcán, la deidad más importante para los mayas, representado con un juego de sombras que se forman al transcurrir los minutos de la tarde. La primavera, según el diccionario de la lengua española, es la estación del año que astronómicamente comienza con el equinoccio de primavera y finaliza en el solsticio de verano. Seguidamente, datos históricos, etimológicos y semánticos de la palabra primavera. Según el Diccionario Etimológico General de la Lengua Castellana de Fernando Corripio, a nivel etimológico, la palabra primavera viene del latín vulgar prima vera, que significa las primeras flores, y del latín primum, es decir, primero, y ver, que significa primavera. Según la mitología griega, el origen de las 4 estaciones era el siguiente. La diosa Demeter, o Ceres,
era hija de Crono y Rea, lo que la hacía hermana del dios del Olimpio Zeus. Era la diosa de la agricultura, de los cereales, de la naturaleza en general. Demeter tenía una hija que gozaba de gran belleza, Perséfone. Hades, dios del inframundo, la vio un día y se encaprichó de ella, por lo que acudió a su hermano Zeus para pedirle permiso para poder convertirla en su esposa, a lo que él accedió. Un día, Perséfone se encontraba paseando por el bosque, cuando vio una hermosa flor y al acercarse a ella, el suelo se abrió y Hades raptó a la joven. Demeter, al enterarse de lo ocurrido, se negó a seguir llevando a cabo sus obligaciones divinas, permaneciendo en la tierra mientras buscaba a su hija. Disfrazada de anciana, no dormía ni comía. Encontró refugio en el pueblo de Eleusis, en la región de Ática, donde comenzó a cuidar al vástago de una de las grandes familias de la zona. Desolada por lo ocurrido, cayó en una profunda depresión que hizo que la tierra quedase suspendida en un continuo invierno, destruyendo las cosechas y causando el hambre entre los seres humanos, lo que les llevaba a la muerte. Viendo lo que estaba ocurriendo, Zeus ordenó a Hades que liberara inmediatamente a Perséfone. Sin embargo, éste no quería separarse de su amada, por lo que la hizo comer una granada del inframundo. Si alguien comía algo del subsuelo, debería permanecer por siempre en él, lo que obligaba a Perséfone a seguir a su lado. Zeus intentó solucionar el acto cometido por Hades, así que repartió el año de tal manera que pasaría medio año con su madre Demeter y otro medio año con su marido Hades. La alegría del reencuentro con su hija hizo que la tierra volviera a florecer y que los campos volvieran a dar su fruto. Así encontraron origen las estaciones. Durante el tiempo que pasara Perséfone en el inframundo con Hades, Demeter caería en la tristeza, por lo que la tierra también lo haría con ella, dando lugar al otoño y al frío invierno. Cuando regresaba con su madre, la alegría del reencuentro haría que esa depresión desapareciera y con su alegría todo volviese a florecer, dando lugar a la primavera y al caluroso verano. Según el reportaje de La Tribuna del 11 de marzo, la naturaleza es un mundo aparte, pocas veces valorada y admirada. Honduras no solo son playas y balnearios, es color y belleza naturales. La campiña hondureña tiene mucho que ofrecer, entre ellos el árbol de jacaranda se encuentra en muchas regiones del país en esta temporada, así como el árbol de macuelizo, que se puede observar en toda la campiña nacional, especialmente en el sur, norte y occidente. El cortés rosado puede observarse en algunos bulevares y orillas de carreteras. También existe el color fucsia y morado. La primavera, el verano para nosotros, la estación seca, como quiera llamarla, nos ofrece un mundo inigualable, pero en esto solo reparan las almas sensibles, los que viven con intensidad la belleza del campo. En nuestro país existe una gran diversidad de belleza en las flores y en las plantas. Cuidarlas denota paz y armonía con la naturaleza. Agradecemos nuevamente su gentil atención y les invitamos a una próxima emisión del segmento lingüístico Novedades del Español.
Bienvenidos a su segmento Café Literario. En este segmento, como siempre, nos permitimos leer obras literarias, leer grandes autores, disfrutar de cualquier género, ya sea novela, cuento, poesía. Y en este caso vamos a hablar de un escritor que lo dio todo, desde la poesía, el cuento, la novela y hasta guionista de cine. Produjo muchas obras de esta naturaleza. Entonces vamos a conversar acerca de el gran escritor uruguayo Mario Benedetti. Y me acompaña el profesor Enrique Reconco, con quien siempre conversamos sobre las grandes obras literarias. Bienvenido, profesor Enrique, ¿cómo está? Todo bien, profesora Brenda, muchas gracias por la invitación nuevamente y al estimado público que nos ve y nos oye en estos momentos. ¿Qué opinión le merece Mario Benedetti? Cuando yo digo Mario Benedetti, ¿en qué piensa inmediatamente? Lo grande que es como escritor, y es que al ser un sudamericano vemos nosotros la oportunidad inmensa que pudo tener a pesar de toda la dificultad, podríamos decir, en los primeros años de vida. Sí, Mario Benedetti nació en Uruguay en 1920, estamos hablando de la primera mitad del siglo, unos años no tan sencillos porque hubo mucha dificultad en todos los sentidos, pero él logra tener una vida larguísima dentro de los exilios y de las desapariciones, pero increíble. A mi juicio me parece extraordinario. Pudo crear 80 obras literarias. ¿Qué le parece? Sí, es un escritor pero muy inspirado. Y como retorno nuevamente a lo que decía, sus primeros años fueron difíciles. Y a pesar de todo no se veía como que iba a tener una vida tan fácil. Y no es que haya sido fácil, sino que no se veía como un escritor. Simple y sencillamente era otro mortal que definitivamente no tuvo las oportunidades buenas que otras personas puedan tener, pero logró alcanzar un peldaño muy grande dentro de la literatura. Sí, reconocido mundialmente, exilio político por causa de las dictaduras. Entonces él se exilió en Argentina, en Perú, en Cuba, en España, es decir, vivió mucho tiempo fuera, 10 años vivió fuera de su país, mientras su esposa cuidaba a su madre y a su suegra. Interesante. Pero la vida de él, también eso lo nutrió, le dio mucha riqueza. Usted sabe que el viajar, el intercambiar, el conocer nuevas culturas, nuevas formas de ver el mundo, eso enriquece muchísimo. Y entonces se puede apreciar en las obras de Mario Benedetti, un escritor que a mi criterio, el más grande, junto con Carlos Benetti, del Uruguay. Para mí, la obra más linda de Mario Benedetti es esta, Primavera con una esquina rota. Me encanta. Y para usted, profesor, ¿cuál le gusta más? Es que hay una gama de posibilidades para poder leer a Mario Benedetti, como usted hacía referencia, son 80 obras que tiene. Sí. Y diversidad. Sí. Es decir, está adaptada para aquellas personas que gustan o tienen el placer por la novela. En algunos otros, como en el caso, ahora mismo podría decir que tengo la oportunidad de poder hablar sobre sus poemarios, ahí también tenemos la posibilidad. Sí, sí. Es decir, nos vamos a una lectura amplia y nos vamos con novela. Y si queremos algo corto, pero al mismo tiempo intenso, tenemos la poesía. Esa edición de Primavera con una esquina rota de Alfaguara es linda. Las portadas de Alfaguara son siempre atrayentes. A mí me encanta esta novela y me encanta también que se llama Pedro y el Capitán, y este es teatro. Esta es una obra teatral y es magnífica. Los temas son siempre recurrentes en Mario Benedetti. El exilio, las dictaduras, la represión militar y el sufrimiento de las familias por causa de esto. Pero como poeta es muy diferente. Es un estilo completamente diferente. Vamos a ver, ¿nos quisiera compartir su poema favorito, profesor? Sí, cómo no. En estos momentos... Fíjese que dentro de la gama de posibilidades que tiene Mario Benedetti, tiene muchísimas. Y pues leeré uno particular que se llama Memorándum. 1. Llegar e incorporarse el día. 2. Respirar para subir la cuesta. 3. No jugarse en una sola apuesta. 4. Escapar de la melancolía. 5. Aprender la nueva geografía. 6. No quedarse nunca sin la siesta. 7. El futuro no será una fiesta. Y 8. No amilanarse todavía. 9. Vaya a saber quién es el fuerte. 10. No dejar que la paciencia ceda. 11. Cuidarse de la buena suerte. 12. Guardar la última moneda. 13. No tutearse con la muerte. 14. Disfrutar mientras se pueda.
lindísimo. Ahí tenemos a Mario Benedetti ya puesto en líneas, como es Sí, la poesía, sí. y como usted menciona, profesora Brenda, es diferente. Su forma de escribir a nivel narrativo es muy distinto a todo aquel amor implícito que en algunos momentos puede darse, como en el caso de Memorándum, en donde está contándonos cierta secuencia de qué es lo que nosotros podríamos hacer humanamente hablando. Sí, por ejemplo, a los jóvenes, a gente de todas las edades les gusta mucho táctica y estrategia. El verso final que dice, mi arma es quedarme para siempre en tu recuerdo. No sé cómo, ni con qué pretexto, pero quedarme en vos. Bellísimo poema, que todo el mundo hasta de perfil lo pone ahora en los estados de las redes sociales, porque es un poema bellísimo. Y otro de ellos también Ajá. es el que resalta bastante también para, digamos, para esos momentos de San Valentín, para febrero y demás, Ajá. está Hagamos un trato, porque él se da a conocer y le menciona en unos momentos, hagamos un trato, y que más adelante le dice, y que también el trato sea de parte de ella hacia la persona. Entonces vemos que se complementa, Sí. es como muy profundo al momento del amor, El implícitamente amor, lo habla. la vida y las mujeres. Ese fue el Así gran es. tema de la literatura de Mario Mario Benedetti. Benedetti. Fue genial. Mire, recibió reconocimientos en casi todos los países del mundo, el reconocimiento de universidades, pero adivine que la gran omisión, el gran pecado de la humanidad, no le dieron el premio Nobel. Y murió en 2009, ya no hay oportunidad. Es decir, este premio Nobel siempre se da cuando los autores están vivos. Y una Sí. vez que mueren ya no se puede entregar póstumamente. Entonces, esta es la gran omisión y la gran falla de la Academia Sueca, porque a este señor no se le reconoció. Además, hay un montón de escritores, a Cortázar, por ejemplo, a Jorge Luis Borges, olvidos de la Academia. Y duele mucho porque este escritor, además de novelista, que a mi criterio la mejor obra es Primavera con una esquina rota, cuentista, tiene una gran cantidad de cuentos reunidos en Gracias por el Fuego, en la Borda de Café, muchas colecciones de cuentos, cantidad de poemarios que él publicó, textos dramáticos como este, de Pedro y el Capitán, e incluso escribió el guión y actúa, imagínense que actúa en aquella película que se llama El lado oscuro del corazón. Él actúa leyendo sus poemas en alemán, imagínense, leyendo sus poemas en alemán, porque sus obras fueron traducidas a más de 20 lenguas en el mundo. O sea, la obra de Mario Benedetti sí trascendió enormemente. Es internacional. Sí. Definitivo, es internacional y además podemos ver nosotros su descendencia, y es que también era de descendencia italiana. Ujú. Y al ser su descendencia italiana, entonces podemos ver también que tenía ciertos contactos extra, aparte de su nacionalidad, digamos, uruguaya. Y algo particular antes, para que no se me vaya a olvidar, profesora, es que gracias a su descendencia italiana, le pusieron 5 nombres. Ah, Y dentro de esos 5 nombres es un dato particular de donde muchas veces nosotros no nos enteramos, y es que su nombre particular es Mario Orlando Hardy Hamlet Breno Benedetti Farrugia. sí. Y vemos entonces 5 nombres. Sí, claro, los apellidos son italianos, por supuesto. Y eso es común en estos países de América del Sur que fueron poblados por inmigrantes italianos. Hay mucha presencia de apellidos italianos. Y de ahí la pronunciación y esa musiquita en la pronunciación muy parecida al italiano. Fíjese que en Primavera con una esquina rota, que es que yo la quiero recomendar ampliamente, porque es una obra extraordinaria. Hay 4 narradores y hay un personaje lindo que es una niña. Y la niña, cuando va narrando, lo hace con tanta sencillez, que esa sencillez al lector lo absorbe, lo conmueve, porque el padre de la nena está preso político, un tema constante en la obra de Benedetti. Justamente él renunció, él era, por ejemplo, miembro del claustro universitario, pero renunció porque él sabía que iba a tener problemas políticos, entonces se exilió. Entonces él tiene una etapa de exilio y tiene una etapa de desexilio, como él la llamó. Así lo califica, Entonces, sí. nuestra chica aquí, cuando ella escribe, dice, mi papi está preso y la cárcel se llama libertad. Y resulta que es cierto. En el Uruguay había una prisión
que se llamaba Libertad. ¿No le parece a usted bastante irónico? Sí, sí, irónico y al mismo tiempo nostálgico porque Sí. está contando una parte, digamos, casi autobiográfica, Sí. porque es una parte sensible del escritor en donde va más allá y que además involucra al lector. Es ahí la circunstancia de que Mario Benedetti es grande por excelencia. Sí, sí lo es. Y entonces la niña cuando dice mi papi está en libertad, entonces uno se obliga a buscar si en realidad existió. Y para lamento mío, cuando me enteré, sí, existía una prisión con ese nombre. La obra de Benedetti se lee con mucha sencillez porque los diálogos son fluidos, los diálogos son lindos. En esta, por ejemplo, El Pedro y Capitán, como es teatro, los diálogos son sumamente rápidos. Se lee de un tirón, pero no por eso es que es sencilla, sino que tiene una carga emotiva. El personaje, Pedro es la víctima y el capitán es el torturador. Y el capitán quiere sacarle un nombre, porque en aquella época se delataban o se pretendía delatar a quienes estaban involucrados en problemas políticos. Entonces, mientras el capitán hacía de todo para sacarle el nombre a Pedro nunca, ni hasta el último momento, le dijo, no delató a nadie. Esa era la parte de la convicción, un tema universal de, sobre todo, la lealtad. La lealtad es el tema presente en Pedro y el Capitán. Y en La Tregua, por ejemplo, que es un libro, creo, el más leído, en La Tregua podemos encontrar que es el día a día. Si usted se fija aquí, el día a día, él comienza diciendo una cosa tan sencilla como esto. Por ejemplo aquí, hoy fue un día feliz, solo rutina. Y es que el personaje principal es un señor ya arriba de los 50 que está intentando jubilarse y tener una vida tranquila, pero no cuenta con la astucia de enamorarse de una chica de 20. Entonces, ahí hay una situación bastante emotiva y vemos cómo está narrado día a día, como si fuese un diario. Entonces, aquí aparece sábado 15 de junio, domingo 16 de junio, entonces va relatando la vida, porque la literatura es la vida. Es vida. ¿Qué podemos decir para concluir? Y con esto cerramos. Bueno, invitar a las personas que nos están observando en estos momentos de que Mario Benedetti es un gran escritor y que además motiva. Si quiere leer novela, pues que la lea, entretiene, aumenta siempre la creatividad, y aquellos que se dan mucho a la lectura y que también sienten algún tipo de amor por ahí o algún placer por alguna dama, un caballero, pues a leer la poesía de Mario Benedetti, que siempre nos llama la atención. Con un verso, ya con eso podemos encantar a cualquier persona. Así es. Así es que dedicarse a la lectura. Siempre. Y Mario Benedetti siempre es garantía de lectura. Siempre es garantía, yo lo recomiendo ampliamente. Y antes de concluir, quiero invitar a todos al Congreso de Profesores, porque aquí tenemos un encuentro especial el 16, 17 y 18 de agosto. Vamos a tener un encuentro con profesores, vamos a aprender nuevas estrategias y sobre todo habrá temas relacionados con la innovación y la tecnología, nuevas formas de enseñar. Así que todo el mundo está invitado a participar. Y a nuestros queridos lectores, gracias por estar siempre con el segmento Café Literario. Intentamos llevarle lo mejor de la literatura. Gracias por el profesor Enrique por compartir sus gustos lectores con nosotros. Y siga con nosotros en Nuestra Lengua. Buenas noches, bienvenidos a su segmento Salgamos de Dudas. Siempre es un gusto para nosotros poder contar con su fiel sintonía. También les agradecemos el que envíen sus comentarios y también sus dudas acerca del uso del idioma a la página de Facebook y al correo electrónico. Y cuando nos abordan también de manera particular para una consulta, agradecemos el que nos tomen en cuenta. Les recordamos que este programa es producido por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y difundido por Televisión Educativa Nacional, TEN Canal 10. Me encuentro este lunes con la grata compañía de Cecia Espinal.
Gracias, profesora, por este recibimiento. De igual manera, les agradecemos a todos ustedes por continuar con su programa Nuestra Lengua. Es un placer para nosotras estar aquí para poder solucionar esas dudas que se nos presentan a todos cuando hacemos uso de nuestro idioma. La trivia, les recordamos que está en nuestra página de Facebook. Escritora inglesa que utilizó un seudónimo masculino para publicar sus novelas. ¿Fue Virginia Woolf, Elizabeth Gaskell o Mary Ann Evans? Si usted ha leído sobre literatura inglesa o conoce alguna de estas escritoras, supongo que puede identificar cuál fue la que tuvo que esconder su identidad femenina para poder publicar en esta época histórica en Inglaterra. Les recordamos que puede encontrarnos en Facebook como Nuestra Lengua TV Letras y nuestro correo electrónico es nuestralengua@upnfm.edu.hn. Con este recordatorio vamos a comenzar nuestro segmento con la primera pregunta. ¿Cuál es la forma adecuada? ¿Interperie con una R o intemperie con una M? Con M. La palabra correcta es intemperie, con M, ¿verdad? Esta proviene del latín intemperies y se compone con el prefijo in, en el sentido de en, y el vocablo temperies, que significa temperatura, es decir, a temperatura en atmósfera. Intemperie es un sustantivo que designa al ambiente atmosférico, sus oscilaciones y la forma en que afecta a las personas, los lugares y las cosas que se encuentran expuestas a la misma. Esta palabra es frecuentemente usada en la locución adverbial a la intemperie, que significa al aire libre. Y es un término pues que comúnmente escuchamos, pero pronunciado de otra manera. Sí, tenemos en nuestras pantallas una serie de ejemplos utilizando correctamente intemperie. Felipe siempre procuraba resguardar a sus perros de la intemperie. La intemperie te puede agravar ese resfriado. Y por último, no podía dejar esas plantas a la intemperie, tenía que se marchitaran. Es muy común utilizar, profesora, una R antes de la P. Sí, es común, vamos a encontrar en el habla popular que las personas dicen a la intemperie, ¿verdad? En vez de utilizar el término a la intemperie, para referirse al hecho de que queda expuesto, ¿verdad? Sin ninguna protección alguna, puede ser al mismo tiempo, ¿verdad? La inclemencia del tiempo, y no solo en el habla popular, en algunos casos también en los medios de comunicación se suele escuchar este término. Entonces les recordamos a nuestros televidentes que el término apropiado para utilizar es intemperie, con M. Y no solamente se escucha este error en la lengua oral, sino que también se puede ver en la escrita. También hay un problema de escritura, puesto que lo escribimos como hablamos. Y pues hemos pronunciado mal y por ende vamos a escribir mal esta palabra. Pero gracias a su corrección vamos a utilizar siempre correctamente intemperie, una M antes de la P. Esa es la forma correcta. Vamos a dar paso a la segunda pregunta de nuestro segmento, que trata acerca de dos verbos. ¿Son equivalentes los verbos poner y colocar? Y colocar. En este caso, colocar significa acomodar, ubicar a alguien o algo en el lugar que le corresponde. Y poner, por su parte, significa que el objeto puede estar puesto de cualquier manera, incluso en un sitio que no es el adecuado. Tenemos en nuestras pantallas un cuadro donde tenemos los usos inadecuados o los no recomendables y los usos adecuados. Hemos mencionado en algún momento de manera errónea, se colocó al teléfono. Cuando es recomendable acá utilizar se puso al teléfono. Hay que recordar que la palabra poner tiene 44 acepciones dentro de nuestro diccionario de la lengua española. Por tanto, vamos a ver que sí es recomendable utilizarlo como lo vemos en las palabras resaltadas en verde. También es inadecuado decir colocaron la mesa. Se puede decir pusieron la mesa o sirvieron la mesa. Y me colocaste en un aprieto, cuando lo correcto es me pusiste en un aprieto. Y con relación a lo que usted mencionaba de la cantidad de acepciones que tiene el verbo poner y el de colocar es limitado, a veces es necesario, ¿verdad?, saber cuáles son las acepciones para que en los contextos apropiados se pueda utilizar el término adecuado. Y otro tal vez no problema, pero que surge a medida de dificultad de utilizar el verbo poner,
es que se busca también que la utilización del término sea más apropiado, más adecuado o más específico. Cuando decimos poner la radio, se sugiere en algunos momentos que se diga sintonizar la radio, ¿verdad? O ponerse de rodillas, se sugiere que preferiblemente diga arrodillarse o hincarse. Entonces, también surge, ¿pero por qué? Por la cantidad de acepciones que poner tiene. Entonces, lo correcto también no es usar poner para todo, sino que buscar aquella verbo o acción específica que me haga la comprensión del mensaje más clara. Para que no se convierta en una palabra comodín, que abusemos de ella y la empleemos en todos los casos, cuando hay otros verbos que pueden ser más sofisticados o más recomendables y que pueden calzar mejor en nuestra forma oral, en nuestra expresión oral. Por tanto, por ejemplo, como usted mencionó, poner la radio, poner la mesa, ponerse el teléfono, puede decir está atendiendo una llamada o sirvieron la mesa, entre otros verbos que pueden existir para no abusar de este verbo. Poner. Incluso siempre hay un chiste que recuerdo cuando empezaba la carrera que uno siempre menciona a los estudiantes, pongan atención. Presten atención. Así es, cuando lo más recomendable es decir presten atención, aunque poner ahí sí está siendo válido, empleado. pero que no se abuse mucho del verbo poner, sino que buscar algo más específico a la acción. Gracias por esta corrección, profesora. Vamos a siempre buscar la manera correcta y más sofisticada para poder mejorar nuestro discurso oral. Por eso, otra pregunta que surge a partir de esto, ¿es correcto decir detrás mío? Detrás mío o detrás es suyo, ¿verdad? Vamos a encontrar varias construcciones de esta manera. Detrás es un adverbio de lugar que significa en la parte posterior. Por su condición de adverbio, no se considera correcto su uso con posesivos. Ahí tenemos detrás mío, detrás suyo. Debe decirse detrás de mí, detrás de él. En este caso vemos los ejemplos que, bueno, hay otros ejemplos también. El perro iba detrás mío, el perro iba detrás de mí. Está detrás tuyo, está detrás de ti. Entonces lo apropiado ahí es incorporar una preposición, ¿verdad? Y en este caso vemos que ya no se utiliza mío, sino que decimos mí y decimos ti, ¿verdad? Esa es la diferencia. Ahí los tenemos también con pronombres, pero no está escrito de la otra manera y antecede una preposición. Esa sería la forma adecuada de poder hacer uso de ello. Y también se emplea otros adverbios temporales y espaciales, porque decimos delante mío, delante suyo, siempre se utiliza delante de él, de mí. Y acompañado de la preposición. Así es. Bueno, entonces, si nosotros utilizamos esto, pues deberíamos de evitarlo y adoptar los buenos usos de nuestro idioma. Recuerden que la finalidad del programa es eso, ¿verdad? De las consultas que ustedes hacen, más las apropiadas al contexto, pues tratar de utilizar de manera apropiada el idioma, tanto de forma oral como de escrita. Entonces, como Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, tenemos ese compromiso, ese objetivo en los programas que aquí tratamos de llevar a ustedes. Procurar usar la parte oral y la parte escrita de nuestro idioma, pero de manera apropiada. Tenemos que aprender a utilizar correctamente y desechar todas esas malas costumbres que hemos adoptado, porque ya que nosotros aprendemos a hablar, depende del ambiente. Así es. Vamos a pasar a la sección ortografía en las calles. Hoy les presentamos el siguiente cartel: calzado a mitad de precio, rebajas. ¿Cómo podemos corregir este cartel para mejorarlo? Sí. La evidencia de errores es que hay una mezcla de mayúsculas con minúsculas y algunas letras que no van en la palabra. Incluso hay una que se aprecia que está pegada, ¿verdad? Unida a la palabra. Pero la opción se la damos a la derecha de la pantalla donde dice rebaja calzado a mitad de precio. Vea que mitad ahí en el cartel está con C y debe escribirse con D, ¿verdad? Y más la mezcla de minúsculas y mayúsculas que se encuentran en la palabra precio. Tenemos rebaja calzado a mitad de precio, sería una alternativa que se puede utilizar. Gracias por enviarnos estas imágenes que pues nos ayudan a, de manera gráfica, enseñar y corregir acerca de la ortografía, que es uno de los espacios donde más tenemos dificultades. Vamos a dar respuesta a la trivia que imagino que muchos de ustedes han comentado en nuestra página de Facebook. Escritora inglesa que utilizó un seudónimo masculino para publicar sus novelas. Fue, en este caso, la opción C, Mary Ann Evans.
quien utilizó el nombre de George Eliot para poder esconder su identidad femenina y pues poder publicar y cumplir su sueño de ser escritora de novelas. Así es. Debido a las características de la época también, se vio obligada pues como a ocultar su nombre por muchos años, pero ya sabemos pues que una manera también de presentar su obra fue a través de ese seudónimo, así que usted ya lo conoce y otro conocimiento que aporta o que enriquece más su registro lingüístico. Así es, profesora, les recordamos acerca del Congreso de Profesores de Español. Profesora, ¿qué nos puede recordar acerca de este evento? Este congreso se llevará a cabo el 16 y 17 de agosto y el tema central es la enseñanza de la lengua y la literatura hoy, innovación y tecnología. Hacemos extensivo entonces la invitación a todos los profesores del Sistema Educativo Nacional para que nos acompañen este 16 y 17 de agosto en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Campus Central. Recordamos también que la inscripción es de 300 lempiras. Con esto nos despedimos de ustedes recordándoles que nos pueden encontrar aquí la próxima semana en una nueva emisión de Nuestra Lengua. TEN Canal 10 presenta Nuestra Lengua, un programa avalado por la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, enfocado en educar en el área de español. Nuestra Lengua.